Gloria a Dios. Entonces quiero darle la bienvenida, decirle que este es un lugar no solo donde lo recibimos con los brazos abiertos. Queremos que usted crezca en su vida cristiana. Usted que ha venido por primera vez, hoy va a recibir un mensaje poderoso, muy ilustrativo, muy educativo, muy edificante, podemos mejor complementar para su vida que necesita crecer. Y es el seguimiento personal. Está basado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 22, donde confirma que aquellos que son seguidores de Cristo necesitan ser animados, exhortados para que permanezcan en la fe y aprendan que muchas veces pasamos tribulaciones, pero a través de esas tribulaciones crecemos, porque el Señor no nos promete que nuestra vida va a ser lo más fácil posible si nos hacemos creyentes. Lo que promete el Señor es que vamos a ser más que vencedores y vamos a crecer con Él. Amén. Amén. Dice así Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieren en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, el acoger personas es una actividad ministerial que ha sido descuidada muchas veces por el liderazgo cristiano. Existen menos de 1% de miembros de las iglesias evangélicas que están siendo involucrados en el seguimiento personal. Está diciendo esta estadística que no es el caso de nuestra iglesia, porque nuestra iglesia ha crecido bastante en ese aspecto. Pero las iglesias comunes, menos del 1% de los miembros están interesados en alguien más que está llegando a la iglesia. Entonces, sabemos que el Señor Jesucristo nos eligió para que nosotros seamos salvos, para que le conozcamos a Él, es evidente. Pero también Él quiere que nosotros llevemos fruto. Y esos frutos son almas ganadas para Él. Y es más, Él quiere que esos frutos permanezcan para siempre. Entonces dice San Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Entonces es necesario que la iglesia dé un énfasis fuerte en el seguimiento personal. Si no se hace de esa manera, no vamos a cumplir el objetivo de hacer muchos discípulos. Nuestra experiencia ha sido que durante el año más de 1000 visitas llegan, así como los hermanos que están llegando hoy. Pero muchos de ellos se quedan, pero otros se salen, y así sucesivamente. Porque es como si tuviéramos las puertas abiertas de la entrada del templo, pero es como hubiera puertas de salida también abiertas. ¿Y eso por qué? Porque las personas van a la iglesia y permanecen solas, sin que alguien les ayude. Entonces se han acostumbrado a la iglesia tradicional, que nadie se interesa de sus vidas, que van, cumplen con el culto religioso o la misa y se salen y no ha pasado nada. Pero sabe, la Biblia nos enseña y nos dice, cuidado, ay del solo, cuando esté padeciendo alguna necesidad y no haya quien le ayude y nadie pueda levantarlo, será muy triste. Eclesiastés capítulo 4, versículos 7 al 10 dice, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de su riqueza, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien?
También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Entonces la Biblia está diciendo, no es bueno que el hombre esté solo. La primera cosa que el Señor vio no fue no fue el pecado, fue la soledad del hombre. Es por eso que nosotros los hombres tenemos en nuestra casa una compañera, una mujer idónea. Pero eso se aplica también a la iglesia. Es por eso que debemos tener un compañero, un hombre o una mujer que nos ayude en nuestro crecimiento personal. Y eso se hace a través de un seguimiento personal. El seguimiento es la obra espiritual de afianzar al nuevo creyente en la fe. Nuestra fe inicial, si no tenemos ayuda, es frágil. Entonces viene una tempestad, viene una persecución, viene algún problema. Y muchas veces, si no estamos afianzados, fijados en la fe verdadera, claudicamos. Colosenses 1, 28, 29 dice así: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para que cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El apóstol Pablo está diciendo que él anunciaba el evangelio amonestando a todo hombre. Ese amonestar no es solo llamar la atención, es también encorajar, dar valentía, dar entusiasmo. Ese es el verdadero significado de exhortar. Entonces los nuevos convertidos necesitan de personas que más de una buena recepción, que aplaudan que ellos están ahí presentes, les den ánimo, los exhorten a que no desistan, que les ayuden a crecer en sus dificultades. Hay matrimonios que están peleando mucho, hay hermanos que no se hablan entre sí, hay personas que están endeudadas, hay personas que tienen problemas de vicio, necesitan ayuda, no pueden vencerla solo, es muy difícil. Los nuevos convertidos necesitan de un hermano mayor que los instruya, que los ayude a crecer en la fe, superando las dificultades que se presentan en la vida cristiana. Hechos 14, 21, 22 dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La Biblia describe al nuevo convertido, al creyente nuevo, como un infante, como un niño de corta edad que necesita crecer en su vida espiritual. San Juan capítulo 3, versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces está diciendo que el creyente que se bautiza, que se entrega al Señor, es un nuevo nacido, es como un infante espiritual. Necesita de algunas cosas. En su fase inicial, un infante para poder crecer necesita de leche espiritual, que es la palabra de Dios. Entonces dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2:2. Entonces nace el niño, está tomando leche y necesita aprender a crucificar su carne con sus pasiones y deseos para dejar de ser niño, para crecer en el ambiente espiritual. Entonces dice la Biblia en 1 Corintios 3, 1, versículo 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales, no andáis como hombres. En nuestra primera etapa de crecimiento somos niños espirituales. Estamos luchando con nuestra propia carne. Nos enojamos, tenemos celos, como los incrédulos que no conocen a Dios,
Con una diferencia, tenemos el Espíritu Santo y Él nos va a ayudar a morir a nuestra carne, a nuestras pasiones, a nuestros deseos. Y entonces es por eso que la primera necesidad es la leche espiritual, la palabra de Dios incorruptible, el alimento incorruptible, la leche espiritual no adulterada, la Biblia. Ella es la leche espiritual que por medio de ella la atesoramos y podemos crecer para tener salvación. Entonces, hermanos amados, si bebemos de esa leche, debemos permanecer en ella. ¿Qué significa eso? Aprender a obedecer la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, ¿sabe? Tenemos que guardar esa palabra, porque si guardamos y obedecemos esas palabras, entonces aprendemos a vencer al maligno, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, aprendemos a ser fuertes en nuestra debilidad, porque obedecemos al Señor. Entonces dice Primera de Juan, capítulo 2, 12, 14, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. La palabra de Dios es para niños, para jóvenes y para adultos. Necesitamos crecer en el conocimiento y atesorar, practicar esa palabra para vencer las pruebas, vencer las luchas, vencer al diablo y ser victoriosos con la palabra de Dios. Entonces, existen necesidades que todo infante o que toda persona que nace de nuevo necesita. Entonces, toda persona necesita de amor. Muchas veces somos carentes de amor. Necesita de protección. El sentimiento de muchas personas es que están desprotegidas. Necesitan de alimento, necesitan alimentarse. Y eso se da a través de la enseñanza bíblica. Son necesidades que son espirituales, vitales para que pueda desarrollarse el creyente para salvarse. Entonces, existen tres formas básicas de alimentar al nuevo creyente. Uno es a través del culto dominical. Las personas que han venido por primera vez están conociendo esa forma de ser alimentado, el culto. Una persona predica para muchas personas. Habemos acá probablemente más de 230 personas que están viniendo por media al culto de la mañana. Pero existe una segunda forma de ministrar esa palabra, es en grupos reducidos, en grupos de pequeñas familias. Entonces yo quiero alertarlo a usted creyente, que si usted no está durante la semana recibiendo alimento en una pequeña familia, está usted desfasado de algo que puede llegarle muy apropiadamente, a no ser que usted ya esté ocupado en algún ministerio. Pero si no está ocupado en algún ministerio, debe estar recibiendo enseñanza a través de una persona a un grupo de personas. Eso le llamamos aquí en la iglesia de pequeña familia. Pero yo quiero darle la buena noticia. Existe el seguimiento personal o el discipulado personal. Es una persona seguir al nuevo convertido pecho a pecho, tú a tú, uno a uno. ¿Por qué? Es la forma de superar todas las dificultades. Dios pone gente en su camino que lo puede ayudar. ¿Sabe? Yo me remonto a cuando me convertí, lleno de problemas, lleno de vicios, lleno de dificultades. Estaba saturado en mi vida personal y entonces escuché la predicación, así como hoy. Solo que fue tan directa la palabra que sentí que me estaba el pastor hablando a mí. Y yo lo tomé medio mal, eso le dije. La ropa sucia, le dije a mi mujer, se lava en casa, le dije.
Era la forma de reclamar y decir, oye, ¿por qué le contás al pastor? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Pero ya me di cuenta que no era el pastor, era el Espíritu Santo que me estaba hablando, el cual yo no conocía. Y ahí entonces siguió hablando y yo me voy de este lugar. Y él justamente me apuntaba a mí y yo me sentaba. 3 veces intenté salir. Poderosa enseñanza. Pero ¿qué sucedió? Ahí entonces, ¿sabe? Esa persona que era yo, necesitada, fui el primero en pasar cuando hicieron el apelo. ¿Quién quiere convertirse? Yo no sabía y subí al púlpito porque no sabía que las personas se quedaban allí. Y cuando me doy cuenta, ay, dije, metí la pata, digo, ya ni qué hacer. Me quise volver y me dijo, cálmese, cálmese, me dijo el pastor. Dios tiene propósito en todo, vamos a orar aquí. Ahí 3 o 4 personas se quedaron y yo y mi mujer en el púlpito. Pasamos la mayor vergüenza. Pero eso no es nada. Oraron por mí, terminó el culto y estaba bajando y de pronto una manifestación tremenda de un alboroto ahí. Una mujer flaquita agarraba las sillas y las tiraba y hacía un escándalo. Wow, dije yo, me metí en una casa de macumba, hechicería, en vez de una iglesia. Digo, qué desgracia, ¿cómo vine a este lugar? Nunca más vengo a este lugar. Digo, vámonos Beatriz, le digo. Pero ¿qué pasaba? La mujercita, la flaquita y todo, enojada con todo menos conmigo, me miraba como si yo fuera su príncipe azul. Qué vergüenza ahí. Entonces yo era rojo, colorado de nervios, quería salirme de ese lugar. Y alguien que estaba ahí vino y me puso la mano en el hombro y me dijo, el enemigo quiere sacarte de este lugar. Porque él tiene metas, propósitos. Pero Dios ha puesto en mi corazón que yo debo acompañarte. Y yo te voy a abrir mi casa para una pequeña familia y ahí te voy a acompañar. Él es mi padre espiritual, que tal vez puede ser que esté escuchando, porque él acostumbra a escuchar mis mensajes desde Brasil. Él se llama Alcimar Cuaresma. Me acompañó desde ese momento, en su pequeña familia y personalmente. Entonces fue tremendo. Yo comencé a crecer, a entender que las debilidades, los problemas que tenemos son un café pequeño para el poder de Dios. Y fui creciendo, deshaciendo los problemas, porque yo pensaba que para comenzar mi matrimonio había llegado al final. Entonces mi esposa ya creo que no me quería ya, ¿no? Ya estaba cansada de mí. Y entonces yo también orgulloso, medio que también estaba cansado de ella. Y la verdad es que un milagro solo podía hacer. Y ahí estuvo el Señor haciendo el milagro. Y no quiero decirle que yo soy el mejor entre todos, pero yo con frecuencia, hoy mismo, no sé decirles cuándo fue la última pelea que tuve con mi mujer. Pero peleábamos mañana, tarde y noche. Entrábamos a la iglesia ya convertidos y a veces veníamos en la carne, lleno de celos, enemistades, peleas, y entonces nos poníamos bien ahí a la fuerza. Solamente había uno que nos ganaba ahí, que aquí en la iglesia se peleaba. Y dijimos, este nos gana. Pero entonces este seguimiento personal se da por medio del discipulado, un hermano mayor que lo enseñe, que lo instruya, que lo ayude. El seguimiento personal es más que enseñanza, es establecer una amistad, una relación con otra persona, uno mayor y otro novato. Entonces es ayudar al nuevo creyente a alimentarse, a desarrollarse, a crecer en la fe, a superar las dificultades y los problemas para que un día él pueda hacer lo mismo con otra persona y esa persona que él instruye también hacer lo mismo con otra. Eso es el crecimiento de la vida espiritual. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Entonces, mire usted, luego que el inconverso toma la decisión de aceptar la salvación, ahí está el nuevo creyente interesado en la vida de esa persona. Nuestra responsabilidad como hermano mayor es cuidar del resultado.
edificando la vida de nuestro hermano menor, aquel que Dios puso para que cuidemos de él, para que un día pueda ejercer su función dentro de la iglesia. Nosotros no somos llamados para que usted asista de palco a una prédica y diga, hermosa la prédica, el Señor me habló. Sí, eso es verdad, pero más que eso, Dios quiere capacitarlo, prepararlo, para que un día usted sirva al Señor en algún ministerio. Entonces, ¿cómo se debe hacer este trabajo con el nuevo convertido? Existe un grupo que se llama Ojo Alerta, que identifica al creyente. Nosotros decimos, ¿quién vino por primera vez? Usted ve que sistemáticamente hacemos esa pregunta. No es para saber simplemente quiénes están viniendo como nuevos. Es porque nos ponemos a disposición de acompañarlos si necesitan, si quieren, no los obligamos. Pero su nombre es registrado en un equipo de seguimiento y cuidado y se le asignará una persona que lo ayudará y lo invitará a que se conecte con la iglesia, a que se conecte con una pequeña familia o con un ministerio como el ministerio de hombres, de mujeres, de jóvenes, de prejuveniles, dependiendo de la necesidad. Lo importante es que no esté solo. Este hermano mayor compartirá la vida cristiana, una amistad profunda con la persona. Yo quiero decirle que con mi hermano Alcimar, él es mi padre espiritual, yo hablo con él casi toda la semana. Él continúa orando por mí todos los días y personalmente lo hace por lo menos 1 o 2 veces por semana. Yo cuando tengo alguna duda, algún problema, no tengo vergüenza porque ya yo soy pastor y soy líder, pedir ayuda, lo hago, porque es hermoso sentirse cuidado y amparado. ¿Saben, mis hermanos? Entonces, esa persona que crece, ya sea que crece en una pequeña familia y está siendo discipulado, entonces ese hermano mayor va a compartir esa vida cristiana y entonces lo lleva a los seminarios, sendas antiguas, intimidad con Dios. Y el hermano mayor va a desarrollar en el hermano menor disciplinas espirituales. Los propios discípulos estaban interesados en aprender a orar. Señor, enséñanos a orar. Porque uno no nace sabiendo. Necesitamos aprender. Hay muchas personas que ni siquiera han leído la Biblia. Leer la Biblia, escucharla, estudiarla, meditar, memorizar versículos y aplicarla en nuestra vida es fundamental. Un hermano mayor lo exhorta y le dice, no estás leyendo la Biblia. ¿Pretendés ser un buen cristiano sin leer la Biblia? Nos llama la atención. Deberá también enseñarle a orar, a hacer un devocional diario, a hacer anotaciones espirituales. También a congregarse. Le va a decir, hermano, es necesario congregarse. Vamos a la iglesia. Vamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que rendir cuenta a alguien. Yo de vez en cuando llamo a los propios líderes y le pregunto, ¿cómo estás en esta área? Quedé desolado el otro día al saber que un líder creyente estaba mirando pornografía. ¡Qué tristeza! Entonces, ¿sabe? Y eso es un defecto de personas que no son acompañadas. Si usted es mi discípulo, ¿sabe lo que yo le pregunto ahí? ¿Usted ha sido tentado con otra mujer? ¿Está mirando pornografía? ¿Hay un vicio que usted no ha solucionado? Yo le pregunto porque es mi obligación. No para criticarlo, no para juzgar, porque hay mucho problema en los creyentes. Necesitan ser curados, ser sanados de heridas del pasado. El hermano mayor lo ayudará a cumplir un recorrido de crecimiento que va a implicar en recibir alguna carga de cosas espirituales que lo llevan a ejercer una función y también a ser un futuro líder. ¿Sabe? 5 áreas básicas de verdades espirituales involucradas en un seguimiento eficaz. Primero, ayuda al creyente nuevo a estar seguro de la salvación y su necesidad de crecimiento espiritual.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, no es simplemente, ya yo soy salvo, predestinado para ser salvo, no necesito preocuparme. No, usted necesita aquí beber la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bueno, entonces cambia la escritura. Aquí, ¿qué dice? Ese crecimiento para salvación es no solamente entender y saber, es practicar la palabra de Dios. Entonces, ayudar al nuevo creyente a desarrollar una vida devocional, una vida con cosas que son espirituales. Entonces, ¿sabe? Oración, lectura bíblica, el devocional diario. ¿Cuántas personas, si yo preguntara acá, hacen devocional diario? Entonces, muchas personas tendrían vergüenza de no levantar la mano. No los quiero avergonzar, porque no es mi propósito. Pero si usted no hace devocional, si usted no tiene un diario espiritual, si usted no lee todos los días la Biblia, usted es un cristiano a media, mediocre. Tal vez sea un bebé todavía, un niño que nunca creció. Entonces, el hermano mayor tiene también la obligación de ayudar al nuevo creyente a comprender la base de la vida cristiana abundante, la doctrina básica del cristianismo. Ayudar al nuevo creyente a integrarse a la vida de la iglesia local. Hay jóvenes que me han dicho acá: pastor, yo no voy a la iglesia porque he notado que hay unos grupitos ahí, no me han dado mucha bola. Voy a ir a la otra iglesia ya. Los padres se separan de sus madres porque no tienen eso. Y debemos aprender a que todos somos una familia. Y a veces en una familia hay dificultades, la propia relación de las personas. Hay niños, hijos que les gusta estar solos, que no les gusta relacionarse. Tenemos que trabajar con amor porque todos somos diferentes, pero somos un solo cuerpo. Ayudar al nuevo creyente cómo compartir su fe a los demás. Hablar del Señor. Yo en mi inicio de vida cristiana parecía el agente secreto 007. Nadie sabía que yo era creyente porque lo ocultaba. Por la risa, por el bullying que hacían las personas al saber que yo era creyente. Hasta que un día el Señor me dijo: el que se esconde de mí, yo me esconderé de él. El que me niega, yo lo negaré delante de mi Padre. Y yo entendí entonces que debería brotar pecho por ser creyente. Y no me importó. Entonces, muchas veces fracasamos en el intento del seguimiento personal. Primero, porque muchos creyentes tienen un conocimiento general, pero no han sido enseñados a entrenar a otros. No saben cómo compartir el evangelio. No saben qué hacer, cómo enseñar. Entonces nosotros hemos elaborado un sistema de discipulado personal donde explica paso a paso lo que usted debe hacer y no hacer. Segundo, muchos creyentes no están dispuestos a darle su tiempo, porque se necesita dar tiempo. No es fácil a veces ir en la noche a visitar a un hermano porque usted sabe que está necesitado. A veces da deseo de dormir, echarse a la cama, descansar, pero el Señor nos dice: oye, te he puesto para eso. Entonces no es ningún favor, es una necesidad y una obligación de nosotros cuidar a las personas que están frágiles, que están pasando por lucha. Entonces la persona dice: gracias, pastor. No me agradezca porque es mi obligación. Agradézcale a Dios porque así funciona el Señor. Entonces, mis amados, muchos creyentes no están dispuestos a dar su tiempo necesario para el acompañamiento personal. Se necesita dedicación de tiempo. La importancia: el nuevo convertido principalmente es muy vulnerable. Puede recibir una palabra de impacto, sale de aquí y el enemigo va con todo. Y es vulnerable. Entonces, el creyente necesita cambiar su estilo de vida
¿Y cómo va a cambiar si no hay nadie que le predique, que le enseñe, que lo ministre? Hay algunas personas que están torcidas, que vienen torcidas a la iglesia. Pero el Señor entonces a través de su palabra da principios y verdades que son espirituales, que debemos conocerlas y practicarlas. El seguimiento personal es la manera más eficaz de hacer discípulos. El Señor nos dijo, vayan y hagan discípulos. No nos dijo, vayan y conviertan a las personas. Hacer discípulos significa no solamente entregarle el evangelio de salvación, sino hacerle seguimiento, hacer un discipulado, un acompañamiento personal. Entonces, el creyente maduro es el creyente que ya recibió las doctrinas básicas, ya tiene ese conocimiento de las actitudes espirituales, las disciplinas espirituales, esa es la palabra correcta, y las enseña a su discípulo. El discípulo es un creyente cristiano, seguidor de Jesucristo, que necesita ser cuidado, alimentado. Entonces, a todo nivel, todos necesitamos que alguien nos acompañe. Yo, pastor, soy acompañado. Yo acompaño a muchos y discipulo a algunas personas. Discipular en el sentido de enseñarles las doctrinas básicas, las disciplinas espirituales, y otros yo aconsejo, le doy pasto, alimento espiritual, porque las ovejas que son mayores necesitan de pasto alimentar, ese es apacentar, y también discipular, que es apacentar y pastorear. Dos términos usados en la Biblia, que uno se refiere más a la parte de recibir alimento y el otro al cuidado de la persona. Entonces, la capacitación del discípulo es la obra espiritual dirigida a desarrollar la madurez espiritual y la reproducción espiritual. ¡Qué tremendo! El seguimiento personal es la manera más fácil de hacer discípulos. ¡Qué tremendo! Un cristiano maduro entonces es multiplicador. Yo enseño a otro para que este otro enseñe a otros que también lo puedan hacer a otros. 4 generaciones. Eso es. Entonces vea lo que pasa con el apóstol Pablo. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Pablo, testigo, que ha escuchado. Timoteo. Entonces, esto encarga a hombres fieles, discípulos de Timoteo, a que sean idóneos también a enseñar a otros. 4 generaciones. ¿Sabe por qué las iglesias no crecen? Porque se dedican a trabajar sin esta visión. Cada uno en su obra, en su ministerio, pero no están pensando en el cuerpo de Cristo. Hay ministerios que solamente se preocupan con su ministerio, lo demás no es mío. Pero somos un cuerpo, hacemos parte de ese cuerpo. No podemos decir porque yo no soy ojo, no soy parte del cuerpo, porque no soy brazo, no soy parte del cuerpo. Está diciendo, cada miembro es miembro del cuerpo de Cristo. Trabaje donde trabaje, tiene que vivir en integración para cumplir el propósito de Dios en la vida. Es que tengamos una vida saludable, personal, y podamos ayudar a aquellos que tienen dificultad. Hermano amado, yo lo exhorto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no ande solo, que busque ayuda. Hermano, Dios nos ha preparado, nos ha capacitado, pero una tarea, uno no puede hacerlo sin la ayuda de un equipo grande que tiene y asume la responsabilidad de hacer seguimiento a las personas. Hermanos amados, este tipo de prédica hasta no es muy llamativa. Me dijo mi esposa y mi hija, pastor, se van a acobardar de escucharlo. Yo le digo, no, porque alguno de ellos que está sentado va a decir, me está hablando a mí el Señor. Yo necesito de ayuda. Yo necesito despertar para esta realidad. Quiero ser acompañado. ¿Sabe? Alcimar, mi padre espiritual, tenía no muchos en su pequeña familia, porque hoy tenemos el concepto de que una familia productiva es la que tiene muchos miembros, pero funciona como una iglesia. No somos cuidadosos con la vida personal, porque es imposible. El propio Señor Jesucristo
Tenía 12 discípulos principales y de los cuales se relacionaba con 3 con mayor intimidad. Alcimar tenía, me parece que eran 5 o 6, 5 personas. Todos llegaron a ser pastores, o la mayoría de ellos, quien no es pastor es presbítero o anciano de iglesia, alguien importante. Pero no es porque, no es el trabajo eficaz. Si yo cumplo con el objetivo de preparar uno que pueda aprender las doctrinas básicas, las disciplinas espirituales, y que él esté dispuesto a multiplicarse, y ese haga lo mismo con otras personas, y aprendan a hacer lo mismo, ¿sabe qué va a suceder en 20 años? Una persona va a tener una congregación de 1 millón de personas y más. Usted podrá decir, el pastor es loco, le doy esa tarea, verifique si estoy hablando la verdad, haga sus cuentas. No somos eficaces y es la mejor actividad, es el acompañamiento personal. Muchas veces queremos hacer evangelismo de masa, llenamos los estadios, le predicamos, pero entonces son como vacunar a los cristianos con el evangelio. No le hacemos seguimiento, entran por la puerta ancha y salen por la otra puerta ancha. Necesario es caminar en la puerta angosta de la enseñanza, de las disciplinas, del negarse a sí mismo, a obedecer la palabra, de crecer. Hermano, ¿de qué serviría yo hablar si no tengo autoridad para hacerlo? ¿De qué serviría yo hablar si usted me apunta y me dice, pastor, usted me hizo trampa, usted no cumplió conmigo? Qué tremendo es nuestra responsabilidad, amados hermanos. Entonces, amados míos, Dios está queriendo que seamos coherentes con nuestra vida. Aleluya, aleluya, y peleando en casa. Aquí adorando al Señor, derritiéndonos al llanto, y en el garaje de la esquina obstruyendo al vecino que ocupando su lugar, y entonces enojado porque nos llaman la atención. No, hermano, esa no es la vida creyente, la vida de un cristiano. Dios nos está exhortando en esta mañana. La única cosa que el Señor lo sacaba de quicio, bueno, en el buen sentido, porque el Señor se airó, pero no pecó. Pero yo entiendo que Él se airó. No le va a decir, raza de víboras, hipócritas. Le ha debido decir, raza de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados. Ese era el Señor Jesucristo. Se enojaba. ¿Cuándo? Cuando encontraba gente hipócrita, gente que no vive el evangelio, que habla bonito pero actúa mal, que es mal testimonio para los creyentes, que avergüenza el evangelio del Señor. Hermanos amados, cambiemos de chips, cambiemos de vida. Preocupémonos realmente, los primeros en ser ganados es nuestra propia familia. Nos necesitan. Mostremos que queremos pagar el precio. Preocupémonos con los demás, que el Señor se preocupa con los nuestros. Póngase de pie. Padre amado, bendito Dios, tú tienes aquí, Señor, un gran ejército de personas que tú amas. Un gran ejército de personas que son seguidores tuyos. Un gran ejército de personas que está herida por heridas profundas que han sido causadas tal vez en la niñez, en los diferentes periodos críticos de su vida, o se han relacionado mal con sus padres. Tal vez tengas personas que han recibido un golpe por alguna persona que los ha machucado, que los ha violentado, que ha abusado de ellos, que los ha puesto en vergüenza. Tal vez existan personas que siguieron vicios y patrones de vida que la sociedad presenta como normales. Que tú tengas misericordia, que encontremos personas amorosas, que nos protejan, que nos cuiden, que nos lleven, Señor, a ser personas sanadas por ti, curadas,
para poder crecer espiritualmente. Señor, yo bendigo y pongo en el corazón de las personas necesitadas el coraje de tocar la puerta, de pedir ayuda. El que pide, recibe. El que toca, se le abrirá. El que busca, encuentra. Ese es un principio de Dios. Hágalo. No es bueno que usted esté solo. Busque un compañero idóneo para que lo acompañe, lo siga. ¿Sabe? Yo he aprendido una cosa. Podrá usted tener el mayor de los problemas de este planeta Tierra. Pero el Señor le dice, yo soy mayor que tu problema. Tenemos un Dios que no cabe en el mundo. Él es Dios del universo. Él es Dios de todas las cosas. Él es todopoderoso. No hay cosa que Él no pueda resolver si usted quiere acercarse a Él. Si usted se arrepiente de sus pecados. Gracias, Padre. Levanta, Señor, hombres y mujeres dispuestos a ser tus seguidores, discípulos tuyos, que puedan ser acompañados, que puedan ser cuidados, que puedan ser, Señor, alimentados, pastoreados, que mostremos verdadero amor por ti, mi Dios, porque tú has dicho a Pedro, ¿me amas, Pedro? Apacienta mis corderos. Apacentar corderos es justamente cuidar de los nuevos convertidos. A las ovejitas que llegan acá menores de 1 año, para cuidarlas, para alimentarlas, para que puedan crecer. Y siendo adultas, sigan alimentándose, pero también siendo pastoreadas, no solamente apacentadas, porque necesitan ser cuidadas, retenidas, orientadas, para que puedan ejercer el papel que tú quieres que ejerzan. Yo bendigo a cada hermano, a cada hermana que está aquí hoy, que está bebiendo de tu palabra. Señor, ellos pueden testificar que están escuchando tu voz, porque tú nos estás llamando, id y haced discípulos a todas las naciones. Y queremos ser obedientes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, entonces quiero yo invitarlos a aquellas personas que llegaron tarde con sus diezmos, con sus ofrendas, puedan actualizarse. Y yo quiero bendecirlo, que usted salga con la bendición pastoral, porque la bendición pastoral es la bendición que proviene de Dios por parte del pastor. O sea, quien bendice no es el pastor, es el Señor Jesucristo, que a través de mi boca lo va a bendecir. ¿Qué significa bendecir, pastor? Autorizar a alguien a que prospere en sus caminos, en sus planes, en sus propósitos. Dios quiere bendecirlo. Amén. Padre amado, bendito Dios, yo asumo la autoridad que usted me da, que es una autoridad espiritual, celestial, y yo bendigo a cada miembro, a cada hermano, y a aquellos que están mirando también por los medios de comunicación, por internet. Los bendigo en tu nombre, que ellos puedan hacer según tus propósitos, que se sometan al plan que tú tienes para su vida, que puedan tener una vida abundante porque andan de tu mano. Los bendigo en tu nombre, los capacito para ser exitosos en los planes que tienen relación con tus propósitos. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Hola.